La fe católica, como una de las más grandes religiones en el mundo, se estructura en torno a creencias esenciales y enseñanzas que guían la vida de sus fieles. Estas creencias están arraigadas en la tradición, las escrituras y el magisterio de la Iglesia. A continuación, exploramos sus fundamentos clave y cómo estos principios se aplican en la vida contemporánea, así como el papel de la Iglesia en la sociedad actual. Principios fundamentales y enseñanzas clave. Creencia en un Dios trino. El catolicismo se basa en la creencia de un Dios único en tres personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Este misterio de la Santísima Trinidad es fundamental y se considera el mayor dogma del cristianismo católico. Jesucristo como Redentor y Salvador. Los católicos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado para redimir a la humanidad del pecado original y traer salvación. Su vida, muerte y resurrección son el centro de la fe, y se ven como la manifestación más clara del amor de Dios por la humanidad. La Biblia y la tradición. Las enseñanzas católicas se basan tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la Iglesia. La Biblia, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, es vista como la palabra inspirada de Dios. La tradición incluye las enseñanzas y doctrinas que han sido transmitidas a través de los siglos, preservadas por el magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia. Sacramentos como medios de gracia. Los sacramentos son signos visibles y eficaces de la gracia, establecidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Estos incluyen el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Cada sacramento tiene un propósito específico y ayuda a los fieles a fortalecer su relación con Dios. Ética y moralidad. La Iglesia Católica aboga por una vida de moralidad basada en los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón de la Montaña. Aspectos como el respeto a la vida, la dignidad humana, la justicia social y la caridad son fundamentales en la ética católica. Vida después de la muerte. Los católicos creen en la resurrección de los muertos, el juicio final y la vida eterna en el cielo o la condena en el infierno, según la conducta y las decisiones morales en la vida terrenal. La Virgen María y los santos. María, Madre de Jesús, es especialmente venerada como modelo de fe y obediencia a Dios. Los santos también tienen un lugar importante en la espiritualidad católica como intercesores y ejemplos de vida cristiana. Aplicación en la vida actual. En la actualidad, el catolicismo continúa siendo una influencia importante en el ámbito global, con un enfoque especial en temas de justicia social, derechos humanos y dignidad humana. La Iglesia sigue manteniendo su relevancia mediante el trabajo activo de organizaciones caritativas en sectores como la educación, la salud y el alivio de la pobreza. Los valores católicos, aunque tradicionales, encuentran eco en movimientos contemporáneos que abogan por la justicia, la paz y el respeto a la dignidad humana. La Iglesia Católica, mediante sus encíclicas sociales y su doctrina, participa activamente en temas de derechos laborales, justicia económica y protección del medio ambiente. El Papa Francisco, en particular, ha hecho énfasis en la importancia de cuidar nuestra casa común en su encíclica Laudato Si, subrayando la responsabilidad de los fieles en el cuidado del planeta. La fe católica, con sus enseñanzas y tradiciones, sigue siendo una fuente de identidad y propósito para millones de personas alrededor del mundo. Su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos sin perder sus raíces es una prueba de su resiliencia y relevancia. Aunque enfrenta desafíos, como la disminución de vocaciones y los cambios culturales, el catolicismo sigue promoviendo valores universales que inspiran a sus fieles y a la sociedad en general. Al fin, ser católico hoy en día significa vivir con un sentido de propósito, dedicación a los principios de amor, justicia y fe, y una búsqueda continua de servir a Dios y al prójimo. Las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica en la actualidad siguen profundamente arraigadas en su doctrina, pero han evolucionado para resonar con los desafíos y necesidades del mundo moderno. La fe católica no solo abarca aspectos de la espiritualidad personal, sino también una ética social que invita a sus fieles a vivir de acuerdo con principios fundamentales de amor, justicia, paz y respeto por la dignidad humana. Enseñanzas principales de la Iglesia Católica.
Amor y servicio al prójimo, inspirada en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, la Iglesia Católica enseña la importancia de servir a los demás, especialmente a los más vulnerables. Esta enseñanza se refleja en sus actividades caritativas y obras sociales, que incluyen hospitales, escuelas y programas de ayuda a comunidades necesitadas. Ética y justicia social, la Iglesia es conocida por su posición en temas de justicia social y derechos humanos. Su doctrina social, basada en las encíclicas papales, fomenta el compromiso con el bien común, la justicia económica y el respeto a la dignidad humana. Estas enseñanzas han evolucionado para abordar problemas contemporáneos, como el cambio climático, los derechos de los trabajadores y la distribución justa de los recursos. Respeto a la vida, uno de los pilares éticos de la fe católica es el respeto a la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Esta enseñanza influye en su postura frente a temas como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Sacramentos como pilares de la vida espiritual, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio, siguen siendo fundamentales en la práctica católica. A través de ellos, los fieles reciben la gracia de Dios en momentos clave de su vida, fortaleciendo su fe y compromiso con la Iglesia. La oración y la vida contemplativa, la Iglesia Católica fomenta la oración diaria, la participación en la Eucaristía y la lectura de las Escrituras como prácticas esenciales para el crecimiento espiritual. Tradiciones de oración, como el rosario y la devoción a la Virgen María, ayudan a los fieles a conectar con su fe y a reflejar los valores cristianos en su vida cotidiana. Tradiciones católicas en la actualidad. Celebración de la Eucaristía, misa. La misa sigue siendo el centro de la vida católica. En ella, los fieles se reúnen para la liturgia y la comunión, fortaleciendo su vínculo con Dios y con la comunidad. La asistencia semanal, y particularmente la participación en días de precepto, es una práctica que continúa siendo esencial. Festividades litúrgicas y ciclo litúrgico, el calendario litúrgico marca celebraciones importantes como la Cuaresma, la Semana Santa y la Navidad. Estas festividades ofrecen a los católicos una oportunidad para reflexionar y celebrar los misterios centrales de su fe. En cada temporada, se enfoca en temas específicos de penitencia, esperanza y renovación espiritual. Peregrinaciones y devoción a los santos, los lugares de peregrinación, como Lourdes y Fátima, siguen atrayendo a millones de fieles cada año. La devoción a los santos, considerada una forma de buscar inspiración y apoyo espiritual, es otra tradición importante. Los santos son vistos como intercesores y modelos de virtud. La Semana Santa y las procesiones, en muchas culturas, la Semana Santa y las procesiones de la Pasión de Cristo son celebraciones profundamente arraigadas. La religión católica, a lo largo de su historia, ha tenido un enfoque definido y estable en cuanto a sus creencias y sistema de fe, adaptándose y respondiendo a los cambios culturales y sociales sin perder su esencia. Esta evolución ha permitido al catolicismo sostener y expandir su influencia a lo largo de los siglos, en parte gracias a la estructura sólida de sus creencias, que descansan en la combinación de las Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. A continuación, exploraremos los aspectos claves de las creencias católicas y cómo han moldeado y reflejado la sociedad a lo largo de la historia, con una conclusión sobre su relevancia actual. Sistema de creencias católicas a lo largo de la historia. Las Escrituras como pilar fundamental, desde su surgimiento, la religión católica se ha basado en las Escrituras, con el Antiguo Testamento que narra la historia de la humanidad y su relación con Dios, y el Nuevo Testamento que se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo. La Biblia es considerada la palabra inspirada de Dios, una guía para la fe y la moralidad. Sin embargo, la interpretación de las Escrituras ha evolucionado con el tiempo. En los primeros siglos, las Sagradas Escrituras se compartían en latín, y fue con el Concilio de Trento, 1545 a 1563. Que se oficializó la versión de la Biblia en latín como única versión autorizada. La tradición y la autoridad de la Iglesia, a diferencia de otras ramas del cristianismo, el catolicismo considera tanto la Biblia como la tradición, enseñanzas y prácticas transmitidas por los apóstoles y sus sucesores, como esenciales para la fe.
La tradición incluye las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos y las encíclicas papales. Este enfoque asegura una continuidad de enseñanza y permite a la Iglesia mantener una guía estable para sus fieles. Además, el magisterio, o la autoridad de enseñanza de la Iglesia, se considera infalible en asuntos de fe y moral cuando el Papa pronuncia declaraciones ex cátedra. Creencias en Dios y la Trinidad. La doctrina central del catolicismo es la creencia en un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina de la Trinidad es única y compleja, y desde los primeros concilios, como el de Nicea, 325, y Constantinopla, 381. Ha sido un principio no negociable en el catolicismo. Jesucristo como Salvador y Redentor. La figura de Jesucristo es el núcleo de la fe católica, donde se le reconoce como el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, crucificado y resucitado para redimir a la humanidad. Este acto de sacrificio y amor es visto como la piedra angular de la relación del ser humano con Dios, donde el catolicismo establece que la salvación se alcanza por la fe en Cristo y una vida en obediencia a sus enseñanzas. El papel de los sacramentos. A lo largo de la historia, los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio, se han considerado medios visibles y eficaces de la gracia de Dios. Desde los primeros días de la Iglesia, los sacramentos se ven como los pilares de la vida espiritual del católico, representando etapas significativas de la vida cristiana y marcando la pertenencia y el crecimiento dentro de la comunidad eclesial. El culto a la Virgen María y los santos, la veneración a María, Madre de Jesucristo, y a los santos es distintiva del catolicismo. A través de la historia, figuras como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes y santos como San Francisco de Asís han inspirado a generaciones y son considerados intercesores ante Dios. A diferencia de la adoración que se da a Dios, la veneración es un signo de respeto y de honor hacia aquellos que vivieron vidas ejemplares de fe. Ética y moralidad católicas. La moral católica se construye sobre los 10 mandamientos y el sermón de la montaña de Jesucristo. Estos principios éticos guían las acciones de los fieles, promoviendo el respeto por la dignidad humana, la justicia y la caridad. En temas de moralidad sexual, vida familiar y justicia social, la Iglesia mantiene posturas claras, aunque han sido desafiadas en la era moderna. La ética católica también incluye una serie de enseñanzas sociales centradas en la justicia económica, los derechos humanos y la paz. Evolución de la Iglesia y sus creencias. Desde su formación, la Iglesia católica ha pasado por periodos de gran transformación. En la Edad Media, el catolicismo fue una de las instituciones más poderosas en Europa, no solo como fuerza espiritual, sino también como autoridad política y cultural. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, la Iglesia enfrentó uno de sus mayores desafíos, lo cual llevó a una respuesta a través del Concilio de Trento, donde reafirmó sus creencias y prácticas en respuesta a las críticas protestantes. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, marcó un cambio significativo, orientado hacia una Iglesia más abierta y conectada con la realidad contemporánea. Las reformas incluyeron la celebración de la misa en lenguas vernáculas, un mayor énfasis en el papel de los laicos y una postura renovada hacia la unidad cristiana y el diálogo interreligioso. Este concilio fue un paso histórico que permitió a la Iglesia adaptar sus enseñanzas a un contexto moderno y globalizado, lo cual sigue teniendo un profundo impacto en la fe católica hasta hoy. Creencias católicas en la sociedad actual. Hoy en día, la Iglesia católica enfrenta desafíos en una sociedad secularizada y globalizada. Sin embargo, el catolicismo sigue siendo una fuerza influyente, especialmente en temas de justicia social, derechos humanos y dignidad. El Papa Francisco ha enfatizado la necesidad de una Iglesia en salida, que busque acercarse a los fieles en lugar de esperar que ellos se acerquen. La Iglesia, en su enseñanza moderna, también aborda temas actuales como el cambio climático, a través de la encíclica Laudato Si, el apoyo a migrantes y refugiados, y la lucha contra la pobreza. El catolicismo, a través de sus creencias, enseña a sus fieles un camino de vida basado en el amor, el servicio y la fe.
A pesar de los cambios y desafíos que ha enfrentado, la Iglesia Católica ha logrado adaptar sus enseñanzas sin perder sus fundamentos. En la sociedad actual, la fe católica sigue promoviendo valores de paz, justicia, caridad y cuidado de la creación, manteniéndose como una guía espiritual para millones de personas alrededor del mundo. En suma, el catolicismo ha evolucionado para convertirse en una fe que no solo reflexiona sobre la vida eterna, sino que también se preocupa activamente por los problemas del mundo contemporáneo. Esto lo convierte en una religión resiliente, que encuentra nuevas formas de mantener su relevancia y profundizar su impacto espiritual y social en la vida moderna.